Entonces, muy buenos días. Estamos aquí en esta nueva sesión de nuestro grupo de trabajo que decidimos nombrar umbrales artísticos de las corporalidades. Y el día de hoy, entre colegas y amigos, vamos a dialogar a partir de un texto de Bell Hooks, espero pronunciarlo bien, un texto que me parece nos invita a repensar el amor desde una perspectiva corporizada, desde una perspectiva de la necesidad de la ternura, y diría yo que también sugiere en este sentido un rol o tal vez unas responsabilidades para las artes, para los artistas, como sugiriendo que los artistas pueden también buscar una conexión corporal con el espectador, con el lector, digamos tal vez una especie de intertextualidad corporal. Y para eso, bueno, le cedo con mucho gusto la palabra a nuestra compañera, la doctora Magda Aranda, para que nos hable al respecto, ¿no? De esta lectura que ella misma nos ha sugerido. Adelante, Magda, por favor. Muchas gracias. Qué bueno que estamos aquí otra vez y que hay compañeras que se están integrando. Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a discutir un poco sobre un texto de Bell Hooks, esta activista y escritora norteamericana, que, bueno, pone sobre la mesa una cuestión que creo que durante mucho tiempo, al menos dentro de las ciencias sociales, se ha dejado como de lado, ¿no? Y también creo que la visión, bueno, habla sobre el amor, tratar sobre el amor, pero lo que me parece interesante de Bell Hooks es que, como ya lo anticipaste en la introducción, todo el tratado, en todo el tratado, hablar sobre el amor. Entonces creo que esto, además de ser interesante de que se hable el tema pues sí, en las ciencias sociales y humanas, desde una también una mujer, ¿no? Una experiencia corporizada, ¿no? Que además, bueno, con las características que tiene el cuerpo de Bell Hooks, pero creo que en ese sentido es bien interesante, ¿no? Y creo que lo que deja sobre la mesa son elementos que de alguna manera hemos advertido cuando trabajamos cuestiones del cuerpo, pero creo que no los teníamos claros, ¿no? En esta primera parte, cuando habla de las imprecisiones conceptuales sobre el amor, ¿no? Que las liga a la ignorancia, y cuando habla de la necesidad de establecer una definición generalizada de una concepción generalizada del amor, ¿no? Creo que es algo que, aunque hablamos todo el tiempo del amor de manera directa o indirecta, nunca nos habíamos puesto, o al menos yo nunca me había puesto a pensar que era necesaria, ¿no? Y creo que dice algo bien interesante cuando pone sobre la mesa el hecho de que la ignorancia sobre la propia definición del concepto del amor nos ha llevado a una serie de prácticas que a mí lo que me interesa de lo que dice Bell Hooks, esta serie de prácticas que poco tienen que ver con el amor y que están muy relacionadas con la violencia, con la injusticia social, con las opresiones en general, ¿no? Entonces, en el segundo capítulo, cuando está hablando de la claridad, ya no recuerdo, ¿no? Pero cuando empieza a hablar de clarificar el concepto para luego acceder a la justicia, me parece que lo hace de manera fenomenal, ¿no? Porque va mucho más allá de esta creencia de que el amor es subjetivo, ¿no? O que cada quien entiende el amor como quiere, que no es así, ¿verdad? Eh, y bueno, creo que da pistas bien claras con respecto a lo que debe ser el amor, ¿no? Esta idea de cuidado, pero sobre todo de cuidado, de voluntad eh, y de consideración, siempre toda relación sin que medie el maltrato, ¿no? Sobre todo el maltrato. Creo que le da una importancia considerable a cómo nos relacionamos amorosamente, ¿no? De
desde con nuestras parejas o nuestras familias, ¿no? Y en las infancias. Entonces, eso también es súper provocador esta idea que menciona que mientras ya volví. No sé hasta dónde me quedé, pero decía que me parecía importante esta idea de que mientras no podamos realmente aceptar, ¿no? Que hemos aprendido muy mal qué es el amor o que no sabemos qué es el amor, es que no vamos a poder incluso aspirar a ser una sociedad más justa, ¿no? Y creo que todos estos elementos que señala, de alguna manera u otra, tocan los temas que hemos venido trabajando de manera incluso individual y que creo, por supuesto, que tienen que ver con el entendimiento de las corporalidades, ¿no? La encarnación de la experiencia. Y, por supuesto, hablar del amor creo que también es hablar pues de lo corporal, ¿no? Eh, bueno, eso por ahí la introducción. Y me gustaría que discutiéramos en primera instancia si ustedes encontraron alguna relación con lo que dice Bell respecto a lo que están haciendo, si les resonó algo y si creen que esto que nos lanza ahí, Bell, para pensar, nos puede ayudar a seguir pensando y profundizando sobre lo corporal y las corporalidades. Perfecto, muchas gracias, Magda. Así que bueno, adelante quien quiera participar. Y agregaría que probablemente la relación no las encontremos o no la encontramos solo con lo que trabajamos, ¿no? Pero también en nuestra experiencia personal, también con esa referencia, nostalgia al momento de la infancia, ¿no? Que fascina, pero incomoda, ¿no? Porque me parece que es un libro que a lo mejor sí puedes parecer cursi en algunos pasajes, pero es un libro como muy duro, ¿no? Personalmente, a mí me pareció, por ejemplo, esta idea, ¿no? De contraponer el buen cuidado al amor, que eso no es amor. Y bueno, yo ahora le estoy hablando por el azar del destino desde la que era mi recámara de la infancia, ¿no? Entonces, como si la lectura me traía como muchos cuestionamientos, bueno, desde lo corporal, desde ahí, desde el estómago. Así que, bueno, adelante, no sé quién quiera tomar la palabra y seguir con el diálogo. Sí, bueno, a mí me gustaría mencionar que, bueno, ahorita en cuanto a la pregunta que nos hace Magda, primeramente, yo la verdad sí lo sentí muy relacionado con cosas que estoy trabajando, porque me gusta mucho que en el primer momento de la lectura, en el primer capítulo, Bell Hooks empieza a hablar como de lo popular, o sea, y es algo en lo que yo creo mucho y que la verdad me parece algo muy importante, el hecho de que nuestra educación sentimental está muy dada por las cuestiones en las que estamos como inmersos, inmersas en la cuestión de todo lo popular, la música, el cine, las series, las caricaturas, ¿no? O sea, todo lo que crecimos en distintos momentos, cada quien en sus momentos, por supuesto, pero me parece eso muy interesante en cómo va diciendo esto, o sea, cómo en la música popular que vamos escuchando desde pequeños, desde pequeñas, en las series, en las películas que vamos viendo, cómo ahí se van fraguando, ¿no? Poco a poco, algunos entendimientos de lo que podríamos considerar el amor. ¿Qué sería el amor? Y por supuesto, ¿qué sería amar como verbo, ¿no? Entonces, eso me pareció muy, muy interesante porque yo también, bueno, en lo que trabajo, pues muy cercano a cuestiones que es más como del arte, que podríamos llamar más popular o mucho más mediático, sobre todo con la música, que es un tema que últimamente como que me ronda mucho toda la cuestión de la música. Y pienso en eso, que realmente hay algo muy poderoso en cuanto a ese material, ¿no? Porque pareciera que el material musical, por ejemplo,
es únicamente entretenimiento para que nos relajemos o para que pasemos el rato, pero realmente hay mucho de nuestra educación sentimental y como de esta codificación que vamos haciendo de cómo entender lo emocional, por ejemplo, o lo sentimental, está ahí. O sea, realmente sí lo estamos absorbiendo y sí lo estamos aprendiendo a partir de todo eso. Y creo que es innegable, o sea, y no lo digo simplemente porque a mí se me ocurra, sino que hay muchas teorías que nos dicen esto, ¿no? Que realmente en la vida cotidiana, como en esa parte tan atomizada, es donde estamos construyendo realmente nuestro entendimiento de muchísimos conceptos que parece que son como muy subjetivos, muy abstractos, pero en realidad no lo son tanto, sino que más bien tenemos como una tendencia a partir de cierto constructo, ¿no? Y también pensaba mucho algo que me impacta y que resonó bastante conmigo, volviendo a este tema de lo que estoy hablando como de la música, que es lo que estoy trabajando últimamente, que realmente tenemos más material que nos habla como de perder el amor, del desamor, como lo llamamos a veces nosotros, o sea, como que parece que la experiencia amorosa está más dada por la pérdida que propiamente esa podemos como explicarla, podemos como abordarla, pero explicar como tal qué es el amor, o sea, tenemos una complejidad enorme, ¿no? Y pienso que en realidad yo siempre he tenido como discusiones incluso con otras personas que trabajan música y todo esto, y yo siempre les digo, ¿han notado que todas las canciones, inclusive de artistas actuales, pienso hasta en casos como muy contemporáneos, ¿no? Siempre hablan del desamor más que del amor. O sea, siempre estamos hablando más de la pérdida, de se destruyó mi relación, es que esta relación me destruyó, es que, o ahora que por ejemplo estamos tan bombardeados con esto de la toxicidad, todos estos temas, ¿no? Eh, que es el medio popular, que a lo mejor yo sé que académicamente luego hay como todavía un sesgo con este tipo de conceptos, pero en la parte popular la gente lo vive así. Entonces, la realidad es que yo sí pienso muchas veces en eso, o sea, ¿por qué nuestros contenidos inclusive nos gustan, ¿no? Si vemos una película es, pero ¿por qué se separaron? O sea, lo que nos importa es por qué se separaron. No nos interesa cómo estuvieron juntos, cómo se relacionaron o cómo lo lograron. Lo que nos importa muchas veces más es que ella lo engañó o él lo engañó o se engañaron y por eso están separados, ¿no? Pero así es el amor. Entonces te quedas así como, caray, ¿cómo? O sea, no hay realmente una explicación de dónde está lo amoroso. Siempre hay una explicación del desamor, de las rupturas, de la melancolía, del odio inclusive, pero no hay una explicación de la parte amorosa. Entonces, me resonaron muchas cosas. Era un libro que tenía pendiente, la verdad, me lo quiero echar todo personalmente, porque la verdad me resonó mucho para algunas cosas que estoy tratando, porque sí creo que esto está muy presente y me llama la atención que sobre todo en la música, perdón que lo traiga a colación, pero eh, por ejemplo, hasta artistas como esta artista tan famosa ahorita, Taylor Swift, por ejemplo, que algunas personas que conozco la están trabajando y están analizando sus letras y todo, se llega a esta conclusión. Hasta un artista como ella, que aparentemente es muy de liberación y como que le está hablando a las nuevas generaciones con otro discurso, pero no es cierto. Mucho de su discurso sigue siendo todo esto. Entonces, me llama la atención que generacionalmente aparentemente nos estamos nutriendo de amores menos tóxicos, menos violentos, menos destructivos, pero mucho de nuestro material que nos va dando inclusive las nuevas generaciones, un material de aprendizaje como sentimental, les sigue hablando de lo mismo. Y entonces es donde digo, realmente creo que a veces no estamos explicando tanto esto y que sigue siendo un tema que hay que poner mucho como subrayarlo, ¿no? Yo sí lo creo porque de verdad como que me impacta mucho que sí, como ella lo dice, hablamos tanto del amor, pero luego cuando nos lo preguntan como que parece que es algo dado por hecho, ¿no? O sea, como, sí, eso es amor. Y dices, y luego, o sea, como que no hay una explicación. Pero bueno, esto nada más como para iniciar. Veo que Magda ahí tiene la mano levantada. Adelante.
Sí, que esa sea la dinámica, ¿sí o qué? Porque no vi que la levantara alguien más, Adelante, compañera. adelante. Ah, ok. También pasar y luego. Es que creo que lo que dijiste tú, Vía yo, y lo que dijo Mario se relacionan con algo que Bell también propone en la lectura, ¿no? Y que me hace recordar como mucho el ejercicio, pues todo lo que tiene que ver con el ejercicio académico durante el doctorado, ¿no? Cuando estaba implementando la metodología de la autoetnografía. Pero Bell Hooks hay un momento en el que dice que los que han principalmente hablado sobre el amor son los hombres, ¿no? Y siempre desde abstracciones, ¿no? Y cuando las mujeres hablamos sobre el amor, se considera como una cuestión totalmente sentimental, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que intenta decir Bell Hooks es que para hacer esas apreciaciones, lo que está mediando es la dominación patriarcal, ¿no? Y también cuando habla sobre este desamor, ¿no? De que la cultura popular nos está llevando a que sigamos pensando en el desamor, porque es mucho más fácil, ¿no? Pensar como pues sí, en esas formas de amar que consideramos que son las reales, ¿no? Incluso hay un momento en la lectura donde menciona cómo es que proliferan en las redes sociales una serie de personas que vienen y hablan del amor, ¿no? O hablan desde la... Creo que ahora sí la perdimos. Sí. Eh, A lo mejor con la cámara apagada, ahora que... Sí, Creo que ya salió, pero bueno, sí, a mí personalmente me parece como muy interesante esto, ¿no? Lo que está comentando Magda, que justamente nos reintroduce también la mirada más femenina, ¿no? En contraste, pero también retomando lo que decías tú, Mario, ¿no? Estoy de acuerdo, digamos que si consideráramos como el chisme, ¿no? Como un género literario, digamos que es el culpable de todo, ¿no? O sea, el sentido de la tragedia, ¿no? Que está detrás las cuestiones amorosas es mucho más interesante narrativamente que se conocieron y vivieron felices para siempre, ¿no? Obviamente no hay historia que contar. Y por ejemplo, cuando tú hablas de resonancia, a mí me recordó mucho ese trabajo de Roland Barthes, que supongo muchos conocen y si no, se lo recomiendo, ¿no? Esto de los fragmentos del discurso amoroso, que yo cuando lo leía, ¿no? Entonces él hace toda esta secuencia de figuras de momentos canónicos que se dan justamente en el desamor principalmente o en el momento del enamoramiento y lo retoma de ejemplos literarios y yo me quedaba fascinado y traumado al mismo tiempo, ¿no? Decía, o sea, es decir, todo eso estaba escrito, o sea, no era nada de especial lo que yo estaba viviendo, ¿no? Todo estaba ahí ya codificado desde el Werther en adelante, ¿no? Y en fin, creo que también la cuestión que mencionabas, ¿no? De respecto a las canciones, también es que yo creo que estamos pasando como sociedad, a nivel individual, pero también como colectividad, por procesos de construcción de esta idea romanticizada del amor, pero de alguna manera seguimos en el marco hegemónico, ¿no? Como es una lucha, pero como que no salimos de allí. Y bueno, Magda, perdón, ya regresaste, adelante. Y luego pasar y... Perdón, sí, es básicamente lo que iba a decir, ¿no? Que podemos modificar un poco el discurso, pero lo que no hemos pensado es cómo desestructurar esas ideas primeras sobre el amor, que tienen que ver con la dominación patriarcal, ¿no? Por eso podemos seguir hablando incluso de nuevas realidades, de nuevas maneras de relacionarnos, pero mientras no cuestionemos eso que está ahí de base, pues va a ser bien difícil. Eso es lo último que estaba diciendo. Gracias, Magda. Y bueno, yo creo que el cuestionamiento de alguna manera ya empezó. El problema es cómo dar el paso siguiente y Belux en lo que nos
compartiste en esos capítulos, sí lo dice, ¿no? Pero sigue siendo un poco en teoría y la práctica cada uno la tendrá que encontrar. Patsali, por favor, adelante. Sí. Bueno, pues gracias Magda por sugerir esta lectura. Yo también espero poder como revisar todo el libro porque no lo tenía como a la mano y pues claro que es fundamental. Eh, yo traté como de así echar un ojito. Bell Hooks es como una autora que yo creo que a partir de su muerte ha circulado más su trabajo y bueno, a partir de ahí es que la vamos ubicando, ¿no? Y yo me preguntaba primero, bueno, ¿a quién está escribiendo ella? ¿A quién va dirigido? ¿No? Como feminista negra, que es fundamental, norteamericana, en qué estaba pensando. Y creo que dentro de su texto señala todo el tiempo y va y vuelve como la necesidad de justicia, de, bueno, tenemos que hablar del amor. ¿Por qué? Porque vamos a contraponer, y lo dice al comienzo, en este mundo, ¿no? Donde pareciera que estamos devastados y hay una necesidad de hablar de amor. Sin embargo, pues también no podía dejar de pensar que la autora todo el tiempo está hablando desde su experiencia. Y creo que esto es fundamental, tanto para pensarlo metodológicamente, como cómo construye, cómo teoriza, cómo reflexiona, a quién se dirige. Bueno, la experiencia es fundamental y dentro de esa experiencia, pues ahí nos va conectando, ¿no? Cómo construye a partir de la pérdida y bueno, pierdo y pienso entonces en el amor a partir de la pérdida. También personalmente me hizo mucho sentido esa reflexión entre la relación y el amor y la pérdida. Pero ya pensando más como en lo que venimos trabajando, empecé a imaginarme, bueno, que están trabajando en el grupo. Me generó esa inquietud, como pensar cómo podemos cruzar nuestros trabajos. Y ella, por ejemplo, hace un uso, parece que es en el capítulo 2, donde empieza a hablar un poco de las heridas y cuando dice, bueno, es que a veces pensamos que solamente se podría hablar de amor en ciertas clases sociales, ¿no? Hace este uso de la interseccionalidad todo el tiempo y pone el ejemplo de los que son los pabellones de la muerte con presos, donde dice, era muy curioso como hablar, que los hombres hablaran o que hablaran de sus experiencias en los pabellones de la muerte, donde todos tienen cicatrices, y curiosamente esas cicatrices son de sus familiares, ¿no? Son de las infancias, son de recuerdos de casa, y cuando se les pregunta sobre por qué quieren a sus madres o por qué quieren a sus padres, utiliza un testimonio ahí, y le cuestionan a un hombre cómo recuerda a la mamá con amor o quisiera estar con la mamá y dice, bueno, es que no porque ella no me haya dado amor significa que no me haya querido, no porque ella me cuidó y esto me conecta con la reflexión que hacía Viallo, ¿no? Sobre cuestionar esa generalidad de si podríamos pensar esta relación entre amor y cuidado, cuando creo que algo que hace la autora es pues lanzarnos una generalidad de una definición de amor o cuando asume que la ignorancia de la definición del amor nos lleva a pensarnos como carentes de esa capacidad para poder amar. O sea, me parece demasiado complejo y demasiado general, porque justamente pensando en la reflexión de Mario sobre la música o los distintos géneros que construimos, y yo diría específicamente la música mexicana, y sobre todo la regional mexicana, es un género muy específico donde el desamor es como la raíz y el origen de la música mexicana, ¿no? Ese sentimiento de dolor que caracteriza al regional mexicano, que bueno, lo vemos en los autores y que está ahí pensado, ¿no? Amar es sufrir, ¿no? Esa contradicción y que si pensamos en la contradicción también como una forma de irle dando sentido, pues me parece muy interesante y me gustó muchísimo. Creo que algo que ella está desarrollando también todo el tiempo y que a mí en lo personal me interesa, que está vinculado al trabajo, con la experiencia, con el amor, con lo corporal, esto que ella todo el tiempo está jalando, ¿no? Entre el dar y el recibir. Eh, yo en mi trabajo en cárceles, específicamente en el trabajo que yo realicé durante la maestría, ahora que lo pienso después de leer a Bell Hooks, es que hay una especificidad al momento de hablar de las áreas femeniles, pensando en cárceles mixtas, donde hay hombres y mujeres que si bien no conviven, pues está este vínculo amoroso
entre el dar y el recibir, porque se construyen relaciones amorosas al interior de las cárceles y donde termina siendo una vía para la supervivencia. Entonces, el romance aparece como una práctica política, pero también como una especie de, pues, de resistencia, ¿no? Entonces, el amor, en el sentido en el que lo está proponiendo Bell Hooks en ciertos lugares, en ciertos espacios, creo que tiene un potencial analítico muy interesante, que yo creo que por esta feminización que tenemos como de la experiencia amorosa, a veces nos impide como acercarnos a estudiarlo, a pensarlo, a teorizarlo, a reflexionarlo, porque parecía que no podríamos discutirlo más que yo creo que desde la ficción, desde la filosofía, pero habría que pensarlo entonces también en los trabajos. Entonces, hay una discusión para nosotros en antropología que tiene que ver con esto del dar y el recibir, con los intercambios, con los regalos, como una forma de construir solidaridad, de construir sociedad y que forma parte pues de estas bases sociales para incluso la construcción de políticas, de leyes, de formas de organización, y queda poco espacio para el amor, ¿no? Sustituimos a lo mejor las relaciones de parentesco, las relaciones matrimoniales, pero entonces también es interesante cómo el amor pues está legitimando, ¿no? Ciertas relaciones, ciertas prácticas, y pues bueno, creo que da para pensar en muchos espacios. A mí en lo personal me sirve muchísimo pensar ya tal cual la categoría o el concepto de amor como una posibilidad para nombrar, porque ahí sí creo que es como el estribillo, ¿no? No se puede definir, no se puede nombrar. Si pusiéramos a hacernos ese ejercicio de qué significa o para ti qué es amor, pues primero sí es muy complejo. Yo también me genera confusión entre cuidado, protección, amparo, todas esas categorías que nos están como todo el tiempo a partir de la práctica, diciendo, ese puede ser un signo de amor, pero ya al momento de nombrarlo, categorizarlo, pues es muy complejo porque otra vez regresamos a la experiencia y ahí sí hay un asunto muy específico para poder nombrar. Muchas gracias, Pasali. Y bueno, efectivamente, sí, siempre regresamos a la experiencia, ¿no? Esta cuestión como del cuerpo, ¿no? Porque es una experiencia siempre situada, aunque bueno, hemos estado comentando esta cuestión, digamos, estructural, cultural, ¿no? Pero luego hay, digamos, las posibilidades de agencia o individuales, como la queremos llamar, ¿no? Adentro de todo esto, que como decíamos, es difícil salir de ese marco, pero es fundamental, ¿no? Cómo se articula desde lo individual que sigue siendo político, como ya se ha repetido hartas veces, ¿no? En nuestras áreas de estudios. Y, y bien, seguimos. No sé si quien más quiera agregar. Si no, bueno, Magda, no sé. Magda levantó la mano. Adelante, Magda. Sí, es que creo que es importante como continuar pensando en la dirección que Pobre Marta. Mario, no sé si quieres tú. Bueno, en lo que regresa Magda, este, sí, pensaba mucho también en esto que estaban comentando ahorita. Me impacta mucho porque, bueno, esto ya no tanto con mi trabajo, sino también, pues desde mi posicionamiento como un hombre homosexual, siempre me ha impactado mucho. Leer esto es fuerte para mí porque todavía crecí en una generación donde justamente estar en el closet era la ley, ¿no? O sea, yo eh, pude salir, visibilizarme hasta que terminé la universidad, por ejemplo, ya casi a los 24, 25 años. Y uno crece y es un sentimiento que veo que tenemos muchas de mis amistades, tanto lesbianas y gays, por supuesto, este sentimiento de que nosotros como que
no tuvimos esa posibilidad como los heterosexuales, a lo mejor de conocer, y lo pongo muy entre comillas, el amor desde una edad más temprana, ¿no? O sea, tener como un novio o una novia en un momento más temprano. Pero realmente cuando logramos entrar a ese mundo, entramos justamente mucho en este paradigma que ahorita decías, Viallo, en esta parte hegemónica de cómo vivirlo. Y realmente me doy cuenta que incluso nuestras propias relaciones, aunque sean hombre-hombre, mujer-mujer, siguen bajo este paradigma. O sea, no escapamos tampoco a esta cuestión y seguimos construyendo bajo lo mismo. Digo, está muy tratado y ya hay mucha crítica al respecto y muchos trabajos de cómo, pese a que somos homosexuales, estamos súper heteronormados, ¿no? Demasiado. Entonces, la verdad es que al estar leyendo todo lo que habla, por ejemplo, de las fantasías masculinas, de cómo en lo masculino hay como un misticismo, ¿no? Como que... Y pensaba tanto cuando Bell Hooks, me dio hasta un poco de risa, la verdad, cuando Bell Hooks menciona que en sus estudios en literatura, en letras, pues leían a puros hombres que hacían poemas, cuentos, novelas sobre el amor. Y yo decía, es que así fue mi educación, pues bueno, mi devenir es de letras. Y la verdad es que yo recuerdo mucho eso, ¿no? O sea, que nos decían, es que el poema bellísimo de Neruda, donde habla de la amada y todo así como está horrible, ¿no? O sea, lo que está hablando está espantoso, pero hay cosas que son luego como muy fuertes. Yo recuerdo mucho una experiencia personal. Eh, a mí me encantan mucho unas cartas que escribió, bueno, ya ahorita no tanto, pero en un momento me encantaban mucho unas cartas que escribió Juan Rulfo a la que fue su esposa, a Clara. Y recuerdo mucho que las puse en un grupo de prepa una vez para leerlas, porque como que sentía que ponerles Pedro Páramo y esto los iba a espantar un poco de leer, entonces dije, les voy a poner las cartas para que sea más amigable, ¿no? Entonces recuerdo mucho que unas chicas eran chicas de unos 16, 17 años, y recuerdo mucho que me decía, una chica en particular me decía, es que, profe, a mí me perturbó mucho. Y yo así de, ah, caray, yo nunca lo había visto así, ¿de qué te perturbó? Me dice, es que me puse a investigar, me puse a ver qué edad tenía Clara y qué edad tenía Juan Rulfo. Y entonces yo nunca había visto ese dato, o sea, como que te quedas con lo meloso, lo bonito que está, como el lirismo que tiene al momento de escribir. Y yo no sabía que Clara era una chica de 15 años y que Juan Rulfo era un hombre ya como de 23, 24 años. Y entonces, la chava lo vio desde otro lugar que yo no lo veía y que la verdad me hizo ver de una forma muy diferente esta parte. Yo en ese entonces todavía no reflexionaba tanto sobre el amor romántico, todas estas cosas, todavía no estaban muy en mi mapa, la verdad, este tipo de discusiones. Y leyendo esto me acordaba mucho de eso, o sea, de verdad uno, cuando yo empecé, por ejemplo, como a relacionarme con hombres ya visible, todo esto, te das cuenta que no hay tanta diferencia. Había personas que me decían, ay, es que entre ustedes debe ser más fácil porque pues son más parecidos y así como, no, para nada, es terrible a veces y hay unas cosas muy fuertes. Porque para empezar, lo que dice también aquí, o sea, un poco como que estamos me gustó mucho una parte que dice Bell Hooks, que tenemos muchos seminarios, clases, talleres acerca de lo sexual, ¿no? Porque estamos súper bombardeados por toda la cuestión sexual. Es decir, nuestro mundo es hipersexual o como dice por ahí un amigo que me encanta, somos como muy coitocéntricos, ¿no? Todo el tiempo estamos con el sexo, todo el tiempo es el sexo, orbitamos alrededor del sexo. Y entonces en el mundo, por ejemplo, gay, hombres, es eso todo el tiempo, muchísimo machismo, la hipersexualidad, no hay espacios para la ternura, es hasta extraño. Entonces hay una parte muy fuerte en todo esto que al estar leyendo, más allá de mi trabajo relacionado con lo académico y todo esto, me resonaba mucho de manera personal, porque la verdad es que sí veo que este marco, esta estructura subyacente, ¿no? En la que estamos cimentados, es poderosa y creo que como bien acaba de decir Viallo hace unos minutos, pues sí, a lo mejor ya lo tenemos apuntado, como que decimos, pues sí, estamos entendiendo que hay algo aquí mal, pero ¿qué estamos haciendo realmente como por darle como un revés, ¿no? O sea, como que a veces eso o cuánto tardaríamos, porque me queda claro que es una estructura muy, muy poderosa
que viene dado y que hasta en el gusto, como bien se mencionó hace rato, hasta nuestro gusto con las cuestiones que podríamos llamar o que muchos llaman de entretenimiento, como el cine, como el teatro, todo esto, pues sí, o sea, la tragedia siempre ha sido más llamativa que otros tipos de historias, ¿no? O sea, si no vemos todo el dramón que hay detrás de la historia, no nos sentimos satisfechos. Entonces, la verdad es que pienso mucho en todo eso y pienso, a veces a mí, como, pues, como un hombre gay, me hace mucho reflexionar y es algo que hablo mucho con amigos, de decirles, realmente, ¿dónde está el giro? O sea, el problema no es que nos casemos, el problema no es que queramos adoptar, porque luego hay gente que está peleadísima dentro de la homosexualidad, como no, es que si adoptan, si se casan, es heteronormado. Yo digo, es que para mí el problema no es que nos casemos o que tengamos hijos, sino cómo vamos a ser padres, cómo vamos a estar dentro del matrimonio, o sea, dónde está el giro que podemos hacer rompiendo estas estructuras, ¿no? Es difícil, no tengo la respuesta, pero la verdad, pensaba mucho en todas estas cosas mientras leía, me voló mucho la cabeza, la verdad, el texto, y por eso quiero leerlo todo, porque es un tema que me gusta mucho, el tema de la ternura, el tema del amor, me impacta mucho, entonces, bueno, no sé si alguien más quiera comentar, disculpen. Contrario, Mario, muchas gracias. No sé si Magda volvió a desaparecer. Sí, desaparecí, pero aquí estoy otra vez. Va. Ah, espero no estar repitiendo lo que ya dijeron. Voy a intentar ser así como súper breve para que no ocurra nada. Con respecto a lo que decía, Creo que ni con la cámara apagada. Creo que sí, otra vez. Bueno, no sé si Bueno, Tania. mientras, bueno, mientras, perdón, está abierto para todos, pero me gustaría también meter en la mesa como otro posible tema, ¿no? Que bueno, que además estaba central en la lectura, ¿no? O sea, que es como el de la crianza. Como que un punto fundamental en la lectura era esta idea, ¿no? De, de cómo vamos repitiendo lo que han sido como los estilos de crianza, entonces los estilos de amor o de cuidado, y entonces de esta imagen que personalmente de forma no muy optimista comparto, ¿no? Es como es un círculo vicioso desde el cual parece que nunca salimos. Además, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención aquí por ejemplo, en el lenguaje común del español mexicano, ¿no? Esta idea de retoño, que no hay algo que corresponde exactamente en italiano, ¿no? Que pero me parece como una metáfora muy fuerte y que de alguna manera justifica esta idea, ¿no? Este niño, esta niña es un retoño mío y esto como que de alguna manera me parece que conecta una idea como de propiedad, de derecho inajenable de usar el estilo de cuidado que se quiere, ¿no? Entonces, hablado de esto, también me parece que otro tema que no hemos mencionado sería el del amor propio, porque inclusive la su argumentación eh, la argumentación de Bell me parece que está esta cuestión, o sea, queremos amar sin sanar, sin poder sanar nuestras propias heridas, entonces terminamos como repitiéndolas. Y esto me parece que un poco se conecta, ¿no? A este planteamiento que hemos estado diciendo, ¿no? Bueno, pero ¿cómo vamos más allá? ¿Cómo salimos de esto? Yo personalmente, y tal vez suene a libros de autoayuda, ¿no? Que los menciona la misma Bell Hooks, creo que de ahí es la única vía, ¿no? Que crea muchos problemas, ¿no? En el diálogo o en el conflicto con lo estructural, pero a nivel personal creo que ahí está la posible vía de partida, ¿no? Trabajar sobre las heridas personales para no replicarlas, aunque bueno, sigue siendo teoría y no práctica. Y Magda, si quieres, inténtalo por última vez.
Si no, voy a leer yo el comentario. Adelante. Sí, bueno, eso que Belsi nos da pistas, ¿no? Y creo que la definición de amor nos da esas pistas, esta definición que retoma de M. Scott Peck, eh, donde habla de que el amor es voluntad, son gestos, son conductas, ¿no? Sobre todo el amor es un acto de voluntad, ¿no? Un acto de voluntad que ya implica elección. Entonces, bueno, en ese sentido quería decir que nos da pistas. Y luego también volviendo a esta idea de que decía ahorita Mario, de que a lo mejor es difícil, ¿no? Buscar esas maneras. Y creo que justamente porque seguimos pensando, a veces nos cuesta tanto pensar en maneras de solucionar todo esto ahí que nos traba con respecto al amor, justamente porque luego a veces estamos en esa desconexión con nosotros mismos y con el amor. Que Ay, sí, justo en la mejor parte. Yo estaba muy pendiente. Es una buena estrategia para crear como suspenso y espera. Es una propuesta de fragmentación de Magda. Pues adelante, ¿no? Quien No, quiera. yo solo quería mencionar que efectivamente a mí esto que se mencionaba, por ejemplo, este concepto que nos lanza, que creo que era catexis, me parece, el concepto, como Sí, ese proceso como de irte como de que alguien, dándole importancia a alguien, ¿no? Jamás lo había escuchado en mi vida, es la primera vez que lo escucho y wow, o sea, me sentí muy impactado cuando leí eso porque dije, ¿y cuántas relaciones así tal vez he tenido en mi vida, ¿no? Empezando desde mi familia o justamente esta otra parte, ¿no? O sea, como por mucho tiempo el paradigma como epistemológico fue como que todo es así como biologicista, todo viene de nacimiento, todo. También esta idea, ¿no? Como de, es que es tu familiar, ya se aman per se, ¿no? O sea, naciste, entonces ya lo amas, ya la amas. Es tu abuela, es tu tía, ya hay amor per se, ¿no? Como que es una cuestión que ya está ahí activada desde el momento en que nacemos. Y es donde dices, híjole, eso es muy fuerte, es muy, muy fuerte, porque la verdad es que luego parece que justamente como un mandato, y si pensamos que debajo está todo este constructo como de el amor es sufrimiento, el amor te duele, si el amor no te lastima, no sirve, pues estos tipos de formas en que dimensionamos, ¿no? Como vemos lo amoroso. La verdad es que luego, pues todo el tiempo yo estaba pensando en lo violentos que realmente somos alrededor de todo este tema, ¿no? O sea, cómo hay una violencia muy intrínseca en todo esto, porque es lo que hemos estado formulando. Y ahora, no porque esa violencia sea tampoco una cuestión natural o biológicamente ya incluida, sino más bien el constructo que hemos ido haciendo de cómo volteamos a ver esos temas en todos nuestros tipos de relaciones, es eso, ¿no? Pensaba mucho cuando ella pone en duda a un padre de familia, así como de, ¿y a poco le pegaría a su esposa? Cuando le dice de los niños, ¿no? Y la verdad eso me impactaba mucho porque yo como que decía, efectivamente, o sea, yo nunca lo había pensado así, no soy, digo, yo fui criado de una forma donde había estas violencias físicas, entonces, pero jamás lo había pensado en proponer ese revés, ¿no? O sea, porque efectivamente, o sea, parece que en esta jerarquización y hasta en un sentido del poder que está justificado en el amor, porque pienso hasta en estas frases que ahora en TikTok se ironizan tanto, ¿no? De las madres mexicanas que dicen esta frase tan famosa, ¿no? De me duele más a mí que a ti, ¿no? Porque te amo y por eso te voy a corregir. Y es donde te quedas así como, esto es súper, súper fuerte, ¿no? O sea, porque estamos queriendo justificar en un acto supuestamente amoroso, un acto que es violento y que aparte puede crear una cicatriz, o sea, puede crear, y también tanto físicamente, pero también en un sentido psicológico, ¿no? Que vendría siendo el trauma. Entonces, estas cuestiones a mí me impactan mucho porque efectivamente también pienso en todas estas ideas, ¿no? Es que si te cela es porque te ama, ¿no?
y es donde dices, no, pues no. O sea, hay ahí toda una construcción que es justamente todo lo que estamos hablando y que sí creo que viene incluso desde nuestra crianza. O sea, la forma en que nos relacionamos con el amor con los padres, todo esto, todo eso lo vamos absorbiendo. Y me gusta mucho que Bell no tiene como reserva en tomar libros que vienen como de la psiquiatría, de la autoayuda, que normalmente están muy vetados en el área académica, son vistos como, no, esto no lo toquen, ¿no? Yo recuerdo que en mi tesis yo puse un epígrafe de una autora que más o menos va por este rumbo y casi me crucifican, ¿no? Porque no debías poner esas cosas. Entonces, la verdad es que me impacta mucho. Por ahí vi que en el libro más adelante, en otro capítulo, habla mucho de la espiritualidad, que es un tema que yo traté en mi tesis de la maestría y quiero ver qué dice sobre eso, porque la verdad es que una de las definiciones que nos dio ella es como compartir mi yo en un sentido espiritual, ajá, como con otra persona, pero me gustaría saber cómo dimensiona Bell Hooks, qué está entendiendo por lo espiritual, ¿no? Que es un tema bien abstracto también y bien difícil. Entonces, pero bueno, pensaba mucho en eso de la crianza desde ahí, o sea, cómo la violencia la vemos muy cercana a lo amoroso y eso me impacta muchísimo, ¿no? Cómo está muy está muy normalizado, más bien, que la violencia y el amor van como de la mano. Gracias, Mario. Sí, efectivamente, tú dices, pueden quedar cicatrices, heridas, yo creo que de una manera u otra quedan, ¿no? Conscientemente o no, y por eso hablamos como de cómo se repite, ¿no? Se replican los estilos eh, de cuidado. Y bueno, esto te duele más a ti que a mí que mencionabas, ¿no? Y por otro lado, si tú observas, ¿no? Esta persona en este momento, te queda claro que allí corporalmente lo que está en juego es nada más la frustración, el cansancio que encuentra esta única vía de salida, porque a lo mejor así ha sido desde siempre, ¿no? En su aprendizaje. Y bueno, perdón, aquí, Magda, obviamente puedes, como todos, tomar la palabra, a pesar de la dificultad técnica, pero voy a leer tu comentario. Dice... Creo que hay que repensar la idea que los hombres teorizan y las mujeres solo sienten. Tanto Bell como Sayak Valencia han señalado que la forma en que pensamos el mundo y a nosotros en relación con el mundo, los hombres piensan la experiencia y las mujeres la encarnada. Hablo en clave binarista de los sexos para cuestionar la heterosexualidad. Gracias, Magda. Y... De nada eso. La idea de volver a la entonces ahí experiencia. estabas. Sigue, sigue. El hecho lo que han estado diciendo, ¿no? De lo importante que es regresar a la experiencia, ¿no? Y de no desdeñarla para la construcción teórica. A mí me parece eso fundamental. Y creo que Bell desde ahí lo trabaja, ¿no? Es súper rica en ir hablando de esas conexiones, ¿no? Como lo decía Karina, de las intersecciones pues todo lo que tiene que ver con el amor y lo que va implícito para la existencia o, no, o la ausencia de él, ¿no? Creo que sí es bien importante que volvemos a pensar sobre el amor desde nuestra experiencia, nuestros cuerpos, ¿no? Y quiero decir un montón de cosas, pero luego siento que se me va a acabar esta cosa. Así es que les dejo hablar mejor. Pues yo nada más a estas referencias que diste, Magda, muchas gracias. Agregaría ese artículo de Joan Scott que se llama justamente Experiencia, que no sé, cuando uno lo lee parece así tan obvio, pero en realidad no lo es, ¿no? A mí realmente me ha servido mucho y ha cambiado radicalmente como mi visión respecto al cuerpo en cuestiones como académica, ¿no? Esta idea de descubrirte a ti mismo corporalmente, descubrir la continuidad, discontinuidades con los cuerpos ajenos, ¿no? Y sobre todo la idea de que esta experiencia importa, y en ese caso, en la perspectiva del artículo, ¿no? De cómo el investigador o la investigadora en ese caso, ¿no? Interviene para darle como visibilizar y crear todo nuevos puntos de diálogo, ¿no? Y
Excelente. Entonces, no sé quién más quiera aportar a eso o si ya... Ah, Patsali, adelante. Sí, yo quería retomar algunas como de las cosas que han venido mencionando. Decía Mario, no hay espacios para la ternura, ¿no? Tanto en lo individual como en el trabajo, pues, académico. Y me resuena mucho esto que también retomas de ello de los modelos de crianza y esta como ejemplo que nos pone sobre Retoño, que me parece muy interesante el tema de la traducción, porque me hace pensar un poquito en la familia, el modelo hegemónico de familia mexicana y algo que dice Bell y que repite muchas veces, desde esta parte creo que ficcional sobre el deseo de que todos deseamos y cuando regresa a las infancias, desearíamos como ese modelo de familia donde no hay violencias, ¿no? Como lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las películas, y eso me hace un poco de ruido porque, pues, también hay una construcción hegemónica sobre el amor, sobre esto que, que se podría proponer, ¿no? De vamos a empezar con el amor propio, que también lo mencionaron, para no repetir esos modelos de crianza donde haya estas otras prácticas que nos lleven a esta parte justamente violenta, porque como dice Mario, pues nos pareciera que no hay espacios para la ternura porque aprendimos de otra manera. Entonces, me genera pues un poco de conflicto pensar en que hubiese como un modelo generalizado, sin embargo, ya volviendo como a estas partes de, no sé, la supremacía del bien de los menores, todo este asunto de justicia, de derechos, claro que sí tenemos un modelo a seguir ya en términos de justicia, pero si bajamos a distintas escalas, pues vamos viendo experiencias pues bien diversas, donde quizás sea muy difícil no repetir ciertos modelos de crianza en ciertos contextos, en ciertos lugares, en ciertos espacios. No sé, lo de los modelos de crianza me hace mucho pensar, no sé, en el contexto mexicano, en las violencias, el tema de tantos hogares sin padres, sin madres, por la violencia criminal, cómo hay pues contextos muy vulnerables donde dirían, bueno, no tenemos tiempo para pensar en cómo no repetir esos modelos de crianza y hay otras maneras de resignificar y, y pues eso, ¿no? Me hace mucho ruido y creo que sí hay pues una ficción también de lo que construimos sobre tanto como amor propio como el amor en general y bueno, también situarlo un poco como históricamente. Decía Mario este ejemplo, ¿no? De cuando sus estudiantes, bueno, yo no hablaba del amor romántico, bueno, vamos a situar también en qué momento empezamos a circular ese discurso sobre el amor romántico y tiene una relevancia para poder justamente también resignificar el amor y decir, bueno, esto puede ser violento dentro de las relaciones amorosas. ¿En qué momento podemos legitimar el amor para que haya matrimonios igualitarios? ¿Desde dónde viene? Y eso nos hace reflexionar, porque me imagino que incluso los espacios para amar, no sé, cambiaron muchísimo a nivel local. Había por ahí un compañero que había escrito una tesis que se llamaba Hombres que aman a otros hombres, algo así, ¿no? Y lo que hablaba era de todos esos espacios de fuga entre los propios hombres en ciudades pequeñas. Y bueno, creo que no podríamos decir que eso que se vivió en otro momento por las condiciones no fuese amor, eran otras maneras de estar compartiendo, vinculándose, intercambiando. Por ejemplo, en el caso de la cárcel, eh, se parte más de la necesidad de construir un vínculo, por lo que ese vínculo puede representar a nivel social dentro de la cárcel para obtener prestigio, para obtener cierta protección
sea, como todas estas otras relaciones que se construyen alrededor de algo pues tan específico, ¿no? En espacios muy, muy concretos, ¿no? Como la cárcel. Pero bueno, ahí. Muchas gracias, Patsali. Y bueno, en realidad yo soy, bueno, Mario, adelante. ¿Seguro? No sé si querías mencionar algo, vía yo. ¿Seguro? No, solo quiere decir que, bueno, he hablado un montón, pero nunca he contestado a la pregunta de inicial de Magda, pero sigue, Mario, luego digo algo al respecto. Ok, no, nada más quería retomar lo que estaban diciendo sobre la experiencia, el estilo de escritura de Bell Hooks, como ahorita bien lo decía Magda, toda esta cuestión de recurrir justamente a la experiencia personal, cotidiana para escribir, bueno, es algo que hago yo mucho, yo también pues soy muy partidario de la autoetnografía y estas experiencias del yo. Les quería nada más compartir que ha sido muy curioso porque estos últimos días he estado como bombardeado en varios grupos que estoy, también de lectura y todo, con cuestiones del amor. No sé por qué como que todos se pusieron, parece que implícitamente se pusieron de acuerdo. Eh, Hace unos días estuve leyendo para un grupo de lectura un texto que se llama El Invencible Verano de Liliana, un texto de Cristina Rivera Garza, que acaba de ganar el Pulitzer hace unas semanas. Y habla mucho sobre esta cuestión amorosa, justamente cómo vemos las relaciones de pareja, ¿no? Y fue como muy curioso porque tiene unos días que terminé de leerlo y luego leo a Bell Hooks y fue como un espejo, una cosa con la otra, como en Bell ver un poquito la parte como más teorizada, aunque de una forma que no es rudimentaria, no es a lo que estamos acostumbrados, no es una lectura a la que estamos acostumbrados en el sistema como más académico, pero veo mucho que siempre se llega a eso. En el libro de Cristina Rivera Garza, ella dice mucho eso, que parece ser que no tenemos un lenguaje completo todavía para hablar ni del amor ni de la violencia. Ella dice mucho eso durante todo su libro. Y me resuena mucho con lo que Bell Hooks está poniendo aquí, ¿no? O sea, cómo justamente parece que son dos temas que conocemos muy bien, porque luego también parece que ahora tenemos expertos en la violencia, ¿no? En todos lados, porque ahora usamos el concepto de violencia de una manera desmedida, creo yo, en algunas ocasiones. Y la verdad es que hay algunas cuestiones donde pienso, ok, ya lo tenemos en la mira, pero justamente lo que decía Magda hace un momento, como de las pistas, de todo, creo que es importante seguir ese rumbo, ¿no? O sea, ya estamos con los temas de la violencia, con los temas del amor, el amor romántico, tantas cosas que como que ya vamos sintomáticamente viendo en nuestras sociedades, que ya las identificamos, pero después parece un poco como complicado aterrizarlas para verlas desde otro lugar, para verlas justamente como que nos quedamos ahí, como, es que eso es violento. Ajá, y luego, o sea, ¿qué se hace después de eso? O sea, ¿cuál va a ser la solución ante eso? Es que tu relación es tóxica, ajá, y luego, o sea, como que, ¿qué sigue, no? Entonces, hay varias cuestiones por ahí que a mí me impactan mucho. Yo leo mayoritariamente mucho a mujeres desde hace algunos años. Resueno más leyendo a mujeres. Hay momentos, no tengo nada en contra de leer hombres, ni mucho menos, por supuesto que los leo, pero de repente sí noto que resueno más con muchas de las inquietudes que traen muchas chicas, muchas mujeres, muchas escritoras, que con las inquietudes que veo en algunos hombres. Creo que es una cuestión tal vez personal, pero la verdad es que también por ahí les quería recomendar esta escritora, Svetlana Alexievich, que ganó el premio Nobel en el 2015, en 16 más bien creo. En su discurso del premio Nobel, ella parte de una pregunta que le dice, es que tú por qué escribes, y ella dice, es que yo escribo por el amor. Y entonces uno se impacta mucho porque ella escribió mucho sobre pues todo lo que ocurre en Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ocurre después de toda la cuestión de Chernobyl, todas estas cuestiones, ¿no? Tan poderosas en el contexto soviético, ¿no? Entonces, y ella termina diciendo eso, ¿no? Como, me gusta escribir sobre el amor, pero todavía no sé qué es el amor, ¿no? O sea, yo creo que estoy escribiendo sobre el amor, pero no sé si en verdad lo que estoy escribiendo es el amor, pero esa es mi motivación. Y no sé, como que veo muchas estas preguntas,
que aunque sé que están más en este lado periodístico, literario, veo que estas preguntas están ahí por parte de, y lo veo mucho en muchas mujeres, también por supuesto he leído hombres que se hacen preguntas sobre todo esto, pero me impactaba mucho verlo desde ese lugar, ¿no? O sea, que realmente creo que estamos apenas en ese momento de incipiencia, donde estamos justamente en estos cambios, donde estamos volteando a ver la vulnerabilidad, donde estamos volteando a ver la emocionalidad, donde estamos volteando a ver la experiencia, como ahorita lo dijo Magda, como una vía también muy importante para la creación de conocimiento, porque se ha justamente desdeñado y se ha minimizado y hasta trivializado el hecho de recurrir a la experiencia personal, a la cotidianidad que uno vive, que una vive dentro de para crear justamente estas discusiones. Creo que Magda me entenderá porque bueno, los que nos hemos dedicado a la cuestión autoetnográfica, pues recibimos mucho esto de manera consecutiva, ¿no? Como es que ese trabajo qué es y nada más estás hablando desde ti y eso cómo puede crear algo, ¿no? Eso no es científico y nos vemos totalmente desde ese lugar y es, es muy fácil ya, la verdad, también tirarles ese argumento. Pero la verdad es que ese temor a la experiencia, a vivirnos desde lo encarnado en la academia, a mí me sigue causando mucho ruido. Yo no entiendo por qué ese miedo. Seguimos con esto del distanciamiento. Decimos que ya no creemos en Levi Strauss y la observación desde la distancia y no sé qué, y seguimos siendo súper Levi Strauss y súper estructuralistas cuando llegas con tus tutores, ¿no? Siguen siendo súper estructurales, siguen, pero ellos se creen ya muy posmodernos, ya muy leídos desde otro lugar, y es donde dices, ah, caray, no creo, o sea, son como sesgos y como cuestiones también hegemónicas que están dentro de la academia y que cuando uno hasta menciona esto de la narrativa encarnada, de estudiar desde lo encarnado, les da hasta roña, ¿no? Porque como que dicen, ay, no, esos términos no, es que no lo manejes así, es que eso no es científico. Entonces, pienso mucho en eso también porque creo que a mí me gustan mucho estos textos como el de Bell, que nos hace pensar tanto en un concepto que parece tan dado, pero que nos lleva además desde su cotidianidad, desde este graffiti que vio, desde cómo piensan, cómo convivió con estos padres. O sea, ahí está mucho, porque realmente ahí es donde están estos conceptos, ¿no? En el mundo, en las cosas que hacemos, en una inscripción que ponemos en un mural. Ahí hay un montón de cosas, ¿no? O sea, pienso en un amigo que una vez estudiaba lo que escriben muchos hombres en las letrinas, ¿no? De los baños y en las puertas de los baños, y que estudiaba eso, y a mucha gente decía, es que eso es muy trivial, ¿por qué estudias eso? Y dices, es que ahí hay un material impresionante de cómo podemos ver machismo, sexismo, violencia, o sea, hay un montón de cosas, o sea, de cómo se construye incluso la masculinidad en una simple inscripción que pones en un baño, ¿no? Entonces, la verdad es que pienso mucho en esto, o sea, resuena mucho conmigo en mis ideas, como en mi búsqueda de cómo crear conocimiento y que yo sí creo que debe ser más desde la experiencia y no digo que esté mal las otras formas en que se ha hecho, pero creo que sí debería haber como un cambio más a entender que desde lo encarnado podemos explicar muchas otras cosas que a lo mejor hasta no se han querido explicar desde el otro lugar, porque parece que siempre tenemos que distanciarnos, siempre tenemos que estar alejados, ¿no? Para poder estudiar algo y no lo sé, yo creería lo contrario, el viraje hacia la cercanía. Pero bueno, es una posición personal, pero bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Muchas gracias, Mario. Bueno, yo nada más diría que creo que en este lugar no va a haber como reticencia, ¿no? Frente a la autoetnografía, desde al hablar desde lo encarnado, ¿no? Y no sé, creo que ya deberíamos ir cerrando. Entonces, a mí, ya que gracias, Mario, traíste en la discusión también referencias como, bueno, literarias o que un poco también uno de los objetivos de este grupo, ¿no? A propósito de la novela de Cristina Rivera Garza, que bueno, cuando volviste a mencionar la cuestión del premio Pulitzer, eh, cada vez que escucho esto pienso de cuánto tiene que ser paradójico, ¿no? Recibir un premio por haber escrito ese tipo de historia, ¿no?
Y también hablando de coincidencia de lectura, bueno, para los que todavía no me conocen mucho, yo me dedico como a estudiar como la niñez literaria. Estaba leyendo un libro que me gustaría como intentar traducirle en vivo un fragmentito porque es en italiano, no sé si está traducido, que es como esto se llama, el autor es Andrea Baiani, Un Bene al Mondo. Es una historia como muy simbólica, alegórica, pero habla de un niño y me parece que obviamente podemos seguir hablando si así lo desean, pero me parece que podría ser de alguna manera un cierre de esto que hemos dicho, hablando como de las heridas que nos llevamos adentro hasta la adultez y también transmitimos de forma intergeneracional. Y me parece que hay una tematización muy interesante de esto. Bueno, repito, perdón, se no va a ser una lectura totalmente fluida, pero voy a traducirlo. Dice, había una vez un niño que tenía un dolor del cual nunca se separaba. Se lo llevaba a todos lados, atravesaba con él el pueblito para ir a la escuela todas las mañanas. Cuando llegaba al salón, el dolor se acurrucaba a sus pies y por 5 horas estaba ahí sin hablar. Y bueno, luego leo otro fragmentito que dice, cuando estaban los padres, en cambio, el dolor estaba entre los pies de su dueño. De vez en cuando, el niño hacía desaparecer su mano abajo de la mesa y le ofrecía un pedazo de pan. El dolor acercaba su mueca a la mano y luego le lamía los dedos. Bueno, es un fragmentito que no sé cuánto comunique de la historia en general, pero me pareció increíble de que hay como esta metáfora que donde el niño está todo el tiempo con esto que podría ser un perrito, ¿no? Pero en realidad es como su dolor que se lleva a la correa y a lo largo de la narración sigue encontrando otras personas, otros dolores y también hay dolores diferentes, ¿no? Hay dolores como que agreden violentamente a los demás, otros que se quedan como un poco en el margen, en la esquina. En fin, me pareció como muy interesante y me pareció de alguna manera en contraste, ¿no? Simbólicamente con la invitación de Bell Hooks, ¿no? Es decir, dejamos de llevarnos este dolor, intentámoslo, ¿no? Intentamos de poblar nuestros pueblitos de nuestros perros dolientes, o recuperando malamente esta metáfora, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar, si no, eh, podemos como de alguna manera ir cerrando, me parece que no. Entonces, me parece que de esta lectura podemos quedarnos con la invitación al amor, ¿no? Como una fuerza necesaria, transformadora. Y sin embargo, sabemos, ¿no? Que la de UCO no es una invitación sencilla. Me siento de decir que recuperar el amor, amar con el cuerpo, desde el cuerpo y en el cuerpo, no es de alguna forma un acto revolucionario. Y bueno, creo que en nuestra vida privada o en nuestra invitación de alguna otra manera, intentaremos aportar a esta posible revolución. Así que, pues muchas gracias a todos y a todas por este importante y necesario conversatorio que personalmente he disfrutado mucho. Por ahí está Magda que nos aplaude desde su presencia fantasmal. Así que de nuevo, muchas gracias a todos y hasta la siguiente.